Bienvenidos a otro episodio más de Lo que no se dice. Estamos contentos de poder compartir con ustedes un tema más con nuestro invitado especial, Roberto Badenas. Y bueno, hoy vamos a continuar con un poco con la charla que tuvimos el miércoles pasado sobre la autoestima. Y hoy vamos a hablar sobre qué rol juega el creer, la fe, a la hora de construir una buena autoestima. Y bueno, creo que Roberto, como ya lo comentaba, tiene muchísimos libros donde habla de ciertas personas que tuvieron un encuentro muy especial que les transformó su vida. Y yo al leer estos libros me di cuenta que todos estos personajes de los que hablan estos libros tenían un común denominador y era que eran personas que contaban con una autoestima baja, por así decirlo, Exacto, tenían un así es. pasado oscuro, tenían una situación que les pesaba muchísimo, eran personas que sentían que no tenían valor, personas apestadas por la misma sociedad. Y bueno, pues yo creo que todo esto repercutió, ¿no? De lo que hemos hablado, a la imagen súper negativa que tenían de ellos mismos, ¿no? Pero leyendo ya la historia de estos personajes y como lo narra Roberto en sus libros, estas personas dieron un giro en sus vidas, decidieron liberarse de esas creencias negativas que tenían de sí mismos y decidieron creer, no era lo que la gente decía ni la sociedad, y que no eran personas sin valor, ¿no? Que eran personas con valor y creyeron que eran especiales y que sobre todo tenían derecho a construir una vida plena y digna. Así que bueno, vamos a hablar un poquito más sobre qué fue ese encuentro que tuvieron, qué fue ese plus que tuvieron en su vida para poder dar ese giro tan importante, ¿verdad? ¿Qué rol juega el creer, el creer a la hora de hablar de la autoestima? Como decía en el episodio anterior, podemos tener a alguien enfrente de nosotros que nos diga que somos lo máximo, que nos diga todas nuestras cualidades, que nos diga nuestros atributos, que nos dé nuestro valor, pero finalmente si uno no decide creer eso y dar el paso, pues no va a pasar nada, ¿no? Así es. Mira, trabajando este tema, conectado un poco con mis lecturas, a mí como personaje histórico de mayor interés para mí ha sido Jesús de Nazaret. He procurado viajar por donde él vivió Uh -huh. y he reflexionado mucho sobre ello y he escrito varios libros sobre él. Es muy curioso porque lo que más me ha llamado la atención es que Jesús actuó hoy, en términos técnicos, que podríamos decir hoy, actuó como un tutor de resiliencia. Es decir, Jesús veía en la gente, no las veía como eran, veía más allá de lo que eran, cómo podían llegar a ser por su poder, por su influencia. Y esto es algo tan importante para un educador, lo ha sido tan importante para mí, no ver al chico mal educado que me responde mal, sino ¿qué hay de fantástico que puede haber en este chico Qué que es hermoso. insolente? Y esto me ha sido tremendamente útil a mí mismo, en primer lugar, como educador, Uh educador -huh. de adolescentes, y después para comprender también a las otras personas. Y esto lo tomé en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene una inteligencia muy grande. Este libro no es mío, pero hay una serie de libros que ha escrito Augusto Curie que sobre la inteligencia de Jesús, sobre el maestro de los maestros, etcétera, donde también resalta, él ha observado esto lo mismo que yo, él no le da este nombre. Yo a estos momentos de terapia de Jesús con la gente le llamo encuentros, él no le da ese título. O sea, en realidad hemos coincidido con cosas parecidas, pero venimos por caminos muy distintos Uh y -huh. en realidad no hemos tenido contacto entre nosotros. Pero, por ejemplo, esta necesidad de sentirse valioso. Voy a tomar varios ejemplos en los evangelios, pues dice muy poquito, pero lo poco que dice, leído a través de alguien que está trabajando en ello, como yo, aquí en el mundo contemporáneo, pues yo puedo ponerle palabras a esto. Es decir, este Jesús es un habilísimo tutor de resiliencias y educador de autoestima. Por Wow. ejemplo, hay una mujer, Jesús está
se va al extranjero. Un extranjero allí ya era Samaria, es decir, un sitio enemigos de Israel y se desprecian, se hablan mal. Y normalmente para ir donde él quería ir no hacía falta pasar por ahí. Se podía dar una vuelta muy grande por al lado del río Jordán, tendríamos agua todo el día porque vamos al lado del río y llegamos a Galilea. Pero Jesús quiso ir por Samaria y los discípulos naturalmente no lo entienden, porque ahí hay que ir cada día a pozos para tomar agua para beber, porque es un sitio muy árido. Total, llegan la primera jornada en Sicar y Jesús se para en el pozo y manda a los discípulos al pueblo a comprar comida. Y allí llega a mediodía una señora, una mujer que llega allí, cosa insólita porque hace calor, el pozo está lejos de la población relativamente. Las mujeres van todas juntas en la misma hora para protegerse de los mozos que les dirían cosas feas y van todas juntas y ella va sola. Ella va sola y resulta que se encuentra un hombre aquí, un judío, que le pide agua. Entonces ella dice, bueno, ¿qué tipo de judío más sospechoso que no se siente? Porque en la mentalidad judía, todo lo que ha tocado a una persona inmunda es inmundo. O sea, ese agua tocada por esta mujer o por el cántaro de esta mujer me hace impuro. Entonces, claro, ella le dice, bueno, tú, judío, realmente lo que quieres es agua de verdad. Es decir, aquí la cosa empieza frívolamente, es decir, no querrás otra cosa. Claro. Sí, insinúa. Sobre todo una mujer que ha tenido una vida sentimental, pues, dolorosa o frívola, ha vivido con 5 hombres, o sea, con 4 y ahora tiene otro. Es decir, se ha ilusionado muchas veces en la vida, pero la han dejado, la han despreciado, se ha divorciado, no lo sabemos, se ha muerto, no sabemos cuánto, pero son muchos para que sea viuda 5 veces, ¿verdad? Y claro, es una mujer que ha tenido una vida sentimental desagradable. Entonces esa mujer se cree, o sea, nadie quiere saber con ella, todo el mundo tiene miedo de lo que puede hacer con sus maridos. Y Jesús la trata primero, la respeta la trata como un ser humano, pero como un ser humano inteligente. No como una mujer, simplemente, sino como una persona suficientemente inteligente para revelarle a ella cosas tan nuevas bíblicamente como que Dios es espíritu, o que no hay, para adorar a Dios no hace falta ir a una iglesia o a un templo. Los judíos decían que había que ir al templo de Jerusalén, los samaritanos que había que ir al monte Garizim. Jesús dice, tú puedes encontrar a Dios cuando lo buscas en el fondo de tu corazón, estés donde estés. Entonces Jesús le revela una verdad nueva en la historia de las religiones. Wow. Porque las religiones todavía hoy, la gente busca lugares para encontrar a Dios. Yo vivo en España, ¿cuántas miles de personas peregrinan a Santiago de Compostela sí, para encontrarse a Dios, o van a diversas iglesias, ermitas? La gente va a Roma, va a Jerusalén. Es decir, en el mundo donde estamos la gente va a la iglesia. Es decir, el que Jesús le revele, no necesitas eso para encontrar a Dios. A esta mujer le demuestra no solamente que la trata como una persona, trata como una persona inteligente, trata que una mujer puede comprender la teología igual de bien que un hombre, si no es más. Y después esta mujer va a ser ella, los discípulos han estado en la ciudad y se vuelven solos. O sea, no han evangelizado a los samaritanos. Esta mujer se va y viene y le trae a toda la población. Es la primera misionera de la historia, wow, de la historia cristiana, que no es ni judía, o sea, ni siquiera comparte su religión, no, ni está casada porque vive con alguien, o sea, vive con un marido y este no es tu marido. Y ella, sin embargo, es capaz por su testimonio, de traerle a Jesús toda la ciudad. Es decir, esto es una lección de autoestima formidable. Esta mujer comprende que ella es valiosa y que aquí pues, va a hacer una función importantísima porque alguien la ha reconocido como valiosa. Esto es uno de los muchos encuentros que hay así, que hay en los evangelios, que a mí me dejaron sorprendidísimo, porque eso es incluso está más adelantado que lo que comprenden algunos religiosos hoy. La manera en que Jesús, la autoestima que Jesús le devuelve a esta mujer está más avanzada que la autoestima que reflejan a muchas mujeres hoy
muchos millones de creyentes. Hay otra historia parecida. Hay otra. Jesús llega una vez a una sinagoga, un día de sábado, y le invitan a que él predique, cosa que ha hecho también otras veces. Entonces él ve una mujer, o sea, en las sinagogas de aquel tiempo, las mujeres están recluidas en el fondo a través de una especie de reja o en una terraza o en un balcón. Las mujeres no pueden estar con los hombres de ninguna manera. ¿Cómo va a ser así? No son dignas. Y esa mujer está allí y Jesús se da cuenta que esa mujer es una mujer que está encorvada, o sea, que tiene un problema de fractura de espalda, no sabemos lo que tendría, ¿verdad? Que la mantiene doblegada. Y en una sociedad en que eso lo ven como obra del demonio, es decir, tiene como un demonio sentado encima que la aplasta y la hace mirar al suelo. Y esta mujer no tiene ninguna obligación de ir a la sinagoga, porque en el judaísmo tradicional las mujeres no están obligadas a ir a la sinagoga. Pero ella va, ¿por qué? Porque quiere encontrarse, quizá busca a Dios, alguien que la comprenda y alguien que la respete, porque la gente no la ve. Ella es como un nadie, ¿eh? Alguien que no la ve nadie. Porque si la miran, las madres ya les han dicho, no mires nunca a esa mujer, a ver si el demonio se te pasa a ti. Wow. Entonces, ella pasa por allí invisible. Pero Jesús la ve, el texto nos dice que la ve. La ve y la llama que venga donde él está, pero él está predicando. Para ello tiene que salir del reducto de las mujeres, atravesar todo el patio de los hombres y subir al estrado donde está Jesús, donde se suele predicar la palabra. Ella temblando, la autoridad de Jesús y la sonrisa de Jesús es tan convincente que ella se atreve desafiando la mirada furiosa de todos los hombres de allí. Y hasta que sube temblando a donde él está. ¿Y qué hace Jesús entonces? Le impone las manos. La toca en la espalda, que es algo donde tiene el demonio. Y entonces esta mujer la levanta, le dice, quedas libre de tu mal, pero o sea, la libera de un mal que no usa la palabra enfermedad, sino un mal, porque tu mal es tu rechazo social, el que la gente te margine, la malísima autoestima que te han fabricado. Y a la mujer entonces allí alaba a Dios, es decir, alaba a Dios en el lugar donde Jesús quiere. Esto está relativamente que le devuelve la autoestima fantástica, ya sale erguida de allí, donde ha estado dirigiendo la palabra a Dios en el lugar donde solamente los hombres se atrevían a hacerlo. Con esto Jesús nos da una lección, incluso hoy al siglo XX, a muchísimos millones de religiosos de todos los sectores del cristianismo, en cómo Jesús ve cómo podemos nosotros dar la misma autoestima a una mujer cuando decimos, tú para esto no vales. O sea, tú puedes servir para todas cosas, para esto no. Es decir, hay un mensaje en incluso la teología de muchas iglesias que está clarísimo que es destructora de la autoestima de la mujer. Tú no eres válida para hablar de Dios, tú eres válida para ir a freír patatas, o sea, para ir a limpiarle, a cocinar, limpiar, cuidar a los niños, lavar la ropa, lavar mis calzoncillos, pero no puedes tú. Es decir, es un mensaje muy grande y Jesús aquí es genial, hace algo que ni 2000 años después todo el mundo lo llega a comprender. Sí, o sea, estamos hablando de un Jesús que acepta a todos por igual, ¿no? No hay jerarquías, no hay los hombres valen más, las mujeres menos, o sea, todos por igual y sobre todo que no juzga ni la religión, ni el estatus, ni lo que hayas pasado en tu vida pasada. O sea, él no le importa absolutamente nada. Él no simplemente... le averigua, sí, a la mujer samaritana no le averigua su vida sentimental. A esta no le averigua por qué te has quedado así, sino le ve el futuro, lo que puedes hacer. Es como pasar página cuando una persona descubre que es más valiosa de lo que creía y que Dios la ama más de lo que la gente le refleja. Y esto pues ayuda a construir, a abrir una página nueva en la vida de estas mujeres. Pero en fin, hay muchos hombres también en los evangelios. Claro, claro, definitivamente. A Pero mí el hecho de que alguien
alguien haya confiado en ti, como decíamos en el primer episodio, que alguien te haya aceptado incondicionalmente, eso fue algo que hizo que Eso ella es. diera ese giro, Esa ¿no? es la clave, esa es la clave. Si este hombre fantástico ve que yo puedo entrar aquí ahora en el lugar de los hombres y puedo, si Wow. él lo cree, es que debo creerlo yo también. O sea, en Mm, ese sentido creo que sí que Jesús reconstruye autoestimas mutiladas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, es un leproso. El ujú. leproso es marginado, además, según la teología de su entorno, eso es el castigo por sus pecados. Es decir, ¿qué habrá hecho para estar leproso? Que entonces este hombre que está condenado a muerte ya, porque solo puede vivir recluido en la zona de los leprosos, no se resigna a ello y se sale de donde debe porque está desesperado, porque no entiende que Dios lo pueda condenar a esto. Y hasta que un día, desde donde está observando, ve a Jesús y corre hacia él y le dice, Señor, yo sé, Mm, ten misericordia de mí y si tú quieres, yo sé que me puedes limpiar. O sea, hay una fe en que yo, la imagen que yo tengo de mí mismo, Cristo me la puede cambiar. mm, Creer en que alguien puede. Si tú quieres, puedes hacerlo. Eso mm. es un acto de confianza, de creer. ¿Y Jesús qué hace? Jesús lo abraza. O sea, Wow. en vez de. Jesús quiere Alguien que está leproso, que era y él prohibido sabe que tocarlo. todo el mundo va a gritar. No, no hagas eso. Porque sabe que esta persona que no la ha tocado nadie, cuánto tiempo Wow. pues, está su esposa, sus hijos, sus padres, no sabemos quién, si era joven o no. Y Jesús, antes de sanarlo, lo abraza, porque Mm, sabe que es lo que más necesita. Pero al sentirse abrazado, esto es una inyección de autoestima total. Tú wow. mereces mi abrazo, eres mi hermano, te quiero leproso, a un leproso te quiero. Wow, qué hermoso. Y, sí, entonces, y pues claro, lo sana, pero Jesús que había sanado a distancia a mucha gente. Y precisamente al que no debía tocar según los cánones de su tierra, él sabe que es el que más necesita el abrazo. Y la autoestima, pues la autoestima es una cuestión de abrazos también, figurados y literales, es decir, cuánto vales para mí. A veces eso no se dice con palabras, Mm. entre hombres, a veces yo con mis hijos varones, a mi hija sí que le puedo decir que te quiero muchísimo, a los hijos no estamos acostumbrados, nuestra cultura nos hace que lo digamos de otra manera. Mm. Pero a lo mejor un pequeño puñetazo al hombro, Oh, una palmadita en la una espalda. palmadita, pero un abrazo duro, ¿eh? Sí, y esto son maneras de decir, estoy contigo, te quiero, te aprecio, me gustas, sé cómo. Y esto, pues, creo que también en eso Jesús nos da lecciones de cómo reconstruir autoestimas, pues, muy bajas. Se me hace muy interesante, por eso es que me encantaron tus libros, porque a lo largo pues yo soy de una educación cristiana desde chiquita, pero fíjate que a lo largo pues, de mi vida, a veces no tuve esa imagen de un Jesús o un Dios así como me lo cuentas. Entonces, para mí, cuando yo leí tus libros de cómo lo platicas y cómo dices lo que él hace, para mí fue una revelación, porque yo tenía una imagen de un Dios castigador, de un Dios que no te acepta, que tienes que cambiar primero para que él te acepte y eres de lo peor, eres culpable, tus pecados. Entonces, qué difícil es cuando tuvimos a lo mejor una imagen muy negativa de un Jesús Yes. o un Dios con esta personalidad y cómo, bueno, a mi punto pues es mi responsabilidad también de como que pues buscar, ir a la fuente y decir, a ver, o sea, en la Biblia pues habla de un Jesús y pues esta frase famosa, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, está llena de amor, ¿no? Entonces, como ir y ver un poquito más allá, porque es muy fácil que nos acomodemos o que veamos como ejemplos a ciertas personas que nos enseñan a Dios, pero somos humanos y a veces lo demostramos de una mala manera, ¿no? Así es.
Mira, te voy a contar una experiencia que tuve cuando estaba escribiendo mi primer libro, Encuentros, que no existía aún. Era el tiempo que yo todavía no tenía ordenador, o sea, computadora, y unos alumnos Wow. míos, sobre todo había unos alumnos míos, pues tomaban mis sermones y mis cursos y me los decían, vamos a ponerlo en el ordenador y usted lo repule porque tiene que escribirlo. Y yo no estaba convencido de que tenía que escribir ningún libro. Y resulta que una de nuestras amigas trabajaba, yo vivía en la frontera con Ginebra, o sea, Colons, al lado de En Ginebra, Francia. en Francia, sí. Y una amiga nuestra trabajaba en las Naciones Unidas, en Ginebra. Entonces ella me dice, mira, dame todo lo que tengas, aunque no estén en orden los capítulos, ya los ordenaremos, yo se los voy a dar a una chica que es freelance, pero es buenísima en computadoras y me lo va a escribir allí y lo vamos por lo menos lo vamos a reservar. El libro no existía. Y a los pocos días de que ella empezó a llevarle textos míos, me dice, oye, mira, Germana, se llamaba Germana, quiere hablar contigo. Digo, pues muy bien, yo pasaré, como vivía muy cerca, como a 1 kilómetro de donde yo vivía, estaba al otro lado de la frontera y ya vivía allí. Pues mira, no me cae lejos, yo pasaré a ver qué quiere. Entonces, Germana me cuenta, dice, mira, los textos que yo trabajaba para Marta, que es esta funcionaria de Naciones Unidas, siempre eran textos sobre convenio bilateral para la exportación del aluminio a los países. Bueno, eran cosas de Sí, Naciones cosas muy Unidas. técnicas. Sí. Dice, y ahora resulta, paf, el primer texto que me da es Jesús se encuentra con una mujer adúltera. Y dice, bueno, me puse a escribirlo, y digo, bueno, pues si se ha encontrado una mujer adúltera, ahora va a mandar y vienen estos, gente que la acusa y la va a apedrear, Jesús dirá que la apedreen por pecadora y por mala. Y sigo leyendo, y Jesús dice, no te condeno, no puede ser. Este hombre se está inventando la Biblia. Dice, esta chica, Wow. dice, le dije, ella vivía con su novio, esta chica era hija de uno de los generales en Argentina que habían hecho desaparecer a mucha gente y ella en sus 17 años que tenía cuando salió, quiso irse para que lo descontenta que estaba, o sea, la rabia que le daba que tener un padre así, para que mi familia sepa lo que es desaparecer, que alguien desaparecido. Y se fue a Suiza con su novio, y habían pasado muy pocos años entonces. Ella tenía solamente 21 años cuando yo la conocí. O sea, hacía poquito, hace unos 4 años o así, que estaba allí. Y entonces me dice, claro, es que yo al leerlo esto me digo, mira, a mí también me considerarán adúltera porque, claro, vivo con un hombre que no es mi marido y tal. Y cuando encontré esto, le dije a él, mira, por favor, busca una Biblia para ver si es verdad, porque me parece que me han engañado con la figura de Jesús. Entonces, dice, claro, yo no había leído nunca la Biblia. Nos costó media hora encontrar dónde está Juan y bueno, buscaron los textos y dijeron, es cierto, este Jesús es así. Luego me han engañado en mi familia, no solamente en la religión donde yo estaba, o sea, pues me han engañado porque el Jesús este es otra cosa. Y dice, me quedé tan sorprendida que quiero conocerlo a usted, porque si ese es Jesús, yo me enamoro de ese hombre, dice, yo lo quiero, Claro. me hace un bien tremendo. Y ahí empezó una serie. Después yo le fui llevando cada vez, cada capítulo que no estaban en orden, a ella y cómo se iba reconstruyendo esta autoestima y decir, yo sí, claro, me da rabia ser hija de alguien así, pero también debo perdonar porque, qué sé yo, mis padres, qué les ha llevado también a lo mejor que creen que están defendiendo valores. Entonces me digo, si este libro está empezando a cambiar vidas, porque ella empezó, yo puedo testimoniar que ella al cabo de un poquito tiempo dice, oh, mira, pues yo quiero reconciliarme con mi familia, por lo menos con mi abuela, Wow. Comenzó a transformarse. a transformarse. A medida que iba leyendo los encuentros, se iba transformando. Digo, si este libro ha empezado a transformar vidas antes de existir, pues claro que tengo que escribirlo. Y eso, No. y para mí, fíjate que mi experiencia era precisamente por cómo había cambiado la imagen de sí misma, la autoestima de Germana. Wow. Y si te puedo hacer una pregunta así más personal, o sea, ¿cómo empezó tu inquietud de buscar sobre ese Jesús?
de Pues Nazaret. porque, sí, bueno, primero el leer mucho los evangelios. Este personaje siempre me fascinó, Mm, eh, porque yo lo encontraba como rompiendo esquemas, o sea, un poco, ya esto empezó siendo yo muy joven, rebelde. Yo tuve una época, yo había nacido en una familia cristiana, pero la religión que vivía, mi padre había tenido una formación, mis abuelos paternos, o sea, mi padre, ujú, eran bautistas, o sea, eran evangélicos, y ujú, la familia de mi madre era católicos, y entonces en mi ujú. educación mm, había una especie de, no dijéramos conflicto, pero sí que no había la misma perspectiva las cosas. Interesante, wow. Mi madre, las cosas tienen que hacerse así, porque sí, porque yo lo mando, porque tiene que ser así, porque la Biblia lo dice, porque tal, ¿eh? Ujú, Y mi padre, pues, mira, pues mira, me hablaba de otra manera. Esto mm, es mejor. Si Dios nos recomienda esto es porque es bueno para nosotros. mm, No hay que hacerlo porque la Biblia lo mando, sino si Dios te dice que hagas esto es porque te conviene. Si Dios te manda algo es porque será bueno. Entonces tú reflexiona mm, por qué te va a pedir esto. O sea, era mm, más razonada, más razonada. mm, Y yo me fui a la universidad en una época en que mis padres pues, querían que fuera o médico o profesor. Yo quería ser dibujante de mm, cómics. Y claro, eso no era serio, yo pasaba el tiempo dibujando. Entonces yo me fui, a mis 17 años me fui furioso porque yo quería estudiar. Me dijeron, sí, te vamos a pagar la universidad, pero tienes que estudiar algo serio. Así que mm, decide tú lo que quieras, pero por fin, pero algo serio. Y claro, serio era abogado, era profesor, era arquitecto, claro. era médico, era pastor, bueno. Y me fui pero no lo había calculado nunca, me fui a la facultad de filosofía. Digo, a ver si filosofía les parece bastante serio. Mm, Pero, o sea, no me inscribí por vocación, sino por reacción a mis padres. claro. Y claro, allí me encuentro con pues, profesores ateos o que todo lo cuestionan, la religión. Entonces empecé a cuestionar mi propia religión. Wow. Y entonces me puse a leer budismo, me puse a leer el Corán, digo, mira, la Biblia es esto, pero mucho más bonito, ¿verdad? O sea, fui descartando porque quería ver las fuentes. Entonces, Claro. budismo, bueno, pues hay cosas que sí. Eh, y empecé así a leer y me dije, pues finalmente, los evangelios. El Antiguo Testamento tampoco me acababa de convencer. Ujú. Había páginas que sí, otras que no. Y, Sí. y digo, bueno, pero Jesús de Nazaret sí. Y es curioso porque fueron unas lecturas de pensadores orientales, eran Rabindranath Tagore, también Mahatma Gandhi. Y Claro. Mahatma Gandhi me dijo, yo he estudiado en Inglaterra y desde luego estoy enamorado de Cristo, pero no de los cristianos. No amo a Cristo, Mm, no amo a los cristianos, decía. mm, Y Rabindranath Tagore, que pues, tiene una espiritualidad hindú, pero que él no la también revisada desde Occidente, no politeísta, ¿verdad? No sé, ellos me ayudaron en aquel momento de duda, pues por lo menos no perdí la espiritualidad, o sea, el deseo claro. de comunicar con Dios. Mm, Y ahí fue donde fue mi frecuentación de los evangelios, del personaje de Jesús, aún que- yo sin saber si iba a ser creyente o no, el que me dijo, este hombre, si hay alguien del que debo aprender es de él. Y esto me ayudó muchísimo. Por primero también pues, a construir mi propia autoestima autoestima. de rebelde sin causa y de vocación frustrada y de todo esto. ¿Eh? Y a Sí. dónde te ha llevado, ¿no? Y Pues a bien, lugares que nunca te hubieras imaginado no también. imaginado, es cierto. Y bueno, entonces me costeaba yo mismo mis estudios de dibujo, Mm, pero lo pagaba yo mismo, entonces me ujú, sentía satisfecho. Mis padres no están gastando ni un céntimo en lo que no quieren que gastarlo. Y claro. entonces pero me sentía bien, digo, he aprendido y sí que me gustó mucho estudiar historia del arte y todo. Sí, Dios me fue recuperando poco a poco. Wow. ¿Y tú sentiste esa transformación en ti cada vez Sí, que tenías ese encuentro con ese Jesús sí, de sí, 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 Nazaret? sí. Sí, cuando yo tenía problemas siempre decía, bueno, ¿y Jesús qué haría? ¿Y cómo lo resolvería él? Pues se convirtió en mi especie de modelo, mentor, en una edad importante. Yo también, pues te digo, fui poco a poco
desintoxicándome de esa imagen que tenía. También porque pues no lo vi en casa reflejado en ciertas cosas, entonces también eso, empiezas a no creer en el amor, en las historias bonitas, entonces es difícil, o sea, para mí fue como una reconciliación que tuve que tener, el encontrar a ese Dios de amor y sobre todo por medio de tus libros y por medio de Jesús de Nazaret, que dije, oye, o sea, si existe el amor, si existe, si se puede construir algo bonito, o sea, el amor puede hacer muchísimas cosas y ese amor que yo veía escrito en sus historias, en sus parábolas, en cómo él habla, me empezó a transformar, decir, oye, Bien. el hecho de yo creer que él podía hacer algo por mí y que él me aceptaba así tal cual, eso empezó como a repercutir en mi vida, ¿no? Pero qué Sí, sí. importante es, ¿no? Como no sé que hay un clic o es el mismo Dios que como que nos guía ahí, pero tener como ese encuentro personal Yes. con ese Dios que a veces está mucho más allá, como dices en tus libros, de un templo, de los sistemas, o sea, qué importante es, no, o sea, nuestra espiritualidad finalmente, ¿no? De a lo mejor te lo vas a encontrar en el lugar más inesperado que creías, Mira, ¿no? hubo una frase que era de estos autores, ahora no recuerdo, no estoy muy seguro si la dice también Rabindranath Tagore o solamente Mahatma Gandhi, que me ayudaron mucho en la espiritualidad Uh -huh. buscando el amor, porque Mahatma Gandhi había aprendido de Jesús la no violencia, o sea, tú no puedes triunfar, hacer triunfar el bien con el mal. Entonces, él dice que es un principio que sacó del Sermón del Monte. Entonces, claro, Oh. si Jesús era el inspirador de mis grandes modelos, que eran, por ejemplo, ellos, entonces hay una frase que tiene que dice, cuando estás buscando a Dios, si no eres capaz de verlo en la primera persona con la que te encuentres en la calle, pierdes el tiempo buscándolo en otra parte. Y esto sí me impactó, porque este Dios que quiere que yo lo encuentre en la solidaridad, en el amor vivido como buscar el bien del otro, ahí lo voy a encontrar, en la solidaridad, el acercarme al otro, el identificarme con el otro, el estimar al otro, el apreciar al otro. Y ahí es donde lo encontré, sí, claro que sí. Mira, hay un texto, de estos textos de la Biblia, pues claro, uno puede hacer una selección y encontrar y puede construirse un Dios a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y yo he vivido, he conocido gente muy sectaria, donde la religión es algo duro y es un sacrificio y es el Dios que castiga, el Dios que te amenaza. Uno de los pasajes que más me aportan en la cuestión de una autoestima, o sea, ¿qué autoestima yo puedo construir como mirándome a Dios en el espejo de la palabra? Es este que está en Isaías 43. Dice, no tengas miedo porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Dice, a mis ojos eres de gran estima. Esta es la frase que he encontrado en la Biblia más Estima. cercana a la autoestima. A mis ojos eres de gran estima. Eres honorable y yo te amo. Es el versículo 4. Es decir, eres de alta estima, eres honorable, yo te amo. Y esto es cuando uno llega a creérselo, es muy constructivo, es muy positivo, ¿verdad? Pero qué interesante que, o sea, como hay muchas imágenes de Dios, pero este Dios que nos está diciendo que nos estima, o sea, ¿cuántas imágenes no hay en el mundo de un Dios que no te va a decir esto? Ahí está el Dios policía, el Dios juez, etcétera. Wow, wow. No, pues definitivamente hay que echarse un vistazo a los evangelios donde habla sobre este personaje tan interesante. Yo los animo, la verdad, sea la religión que sean o las creencias que tengas, creo que vale la pena ver la vida de Jesús de Nazaret, lo que hacía, los esquemas que rompió y sobre todo en la sociedad que vivimos ahora, que hay tantas injusticias y cosas, vemos a un Jesús, a un personaje que rompía muchos esquemas y patrones. Entonces,
yo los invito indudablemente a leer un poco de él para que vean que finalmente es amor resumido, pero un amor profundo, un amor real, un amor verdadero. E inteligente. E inteligente. Si quieren, si el Evangelio lo encuentran demasiado lejos y quieren leer un puente entre el Evangelio y nuestra vida contemporánea, pues bueno, mis libros de encuentros están hechos para eso. Están escritos simplemente para la persona no iniciada, que incluso no creyente, pero que quiere acercarse a Jesús de Nazaret como persona. No desde un punto de vista teológico, sino desde un punto de vista existencial y humano. Personal, finalmente. Personal. Sí, pues está el libro de encuentros, que es el primero de este tipo de libros, encuentros inolvidables y encuentros decisivos, ¿verdad? Sí, encuentros inolvidables es como ese encuentros, pero resumido un poco y sin notas, para quien quiere leerlo más rápido. Pero el que sí que es un libro entero, distinto completamente, es Encuentros inolvidables, y ahora estoy escribiendo el tercero, que será el último. ¿Y cómo se llama? ¿No puedes decir? No lo sé aún. ¿Cómo se llama? Vale. Porque los títulos los suelen poner la casa editora. Pero sí que son los últimos encuentros, ya no hay más encuentros en los evangelios. Los evangelios son muy resumidos. Pero ahí terminaré de explorar otros encuentros, pero que son muy interesantes también, por ejemplo, algunos que son más complejos, porque el mundo contemporáneo les ha dado una imagen de esto sagrada, por ejemplo, María Magdalena. Wow. Y, por ejemplo, Jesús y los niños. ¿Por qué hay tantos pasajes en los evangelios en que los niños se sientan en las orillas de Jesús, le interrumpen en la predicación? O sea, ¿qué relación tenía que le tuvieran tanta confianza? Porque los niños no se acercan a un extraño a que no aman. Estos niños que no le tienen ningún miedo a Jesús. Entonces, y otras así, sí. Ay, pues espero que salga pronto. Por lo pronto, en la espera, vayan y busquen en safeliz.com. Ahí están varios de sus libros, que también Frente al Dolor es otro que recomiendo ampliamente. Y en Amazon pueden encontrar sus libros. Y si ponen Roberto Badenas, van a encontrar muchas cosas en internet sobre él. Y si buscan algún libro de educación para ayudar si son padres o educadores. Escribí con el doctor Pose, Raúl Pose, que era asesor de UNESCO, y él fundó un colegio muy importante aquí en España, el Colegio Adventista de Sagunto. Escribí con él El valor de los valores, que es cómo transmitir valores, y la autoestima es un valor muy importante. Cómo transmitir valores en la educación de los niños. Se llama El valor de los valores, y ese está publicado en Estados Unidos, en APIA. Y ATPA. El valor de los valores. El valor de los valores. Bueno, como quiera lo voy a poner en mis redes sociales, tus libros, para que la gente pueda saber cuál es. Y bueno, muchísimas gracias, Roberto. Ya se nos acabó el tiempo, pero fue súper enriquecedor tener esta charla contigo. Espero que no sea la última vez, porque seguramente pues hay kilómetros de plática contigo por todo lo que has vivido y sobre todo toda la investigación que has hecho, y muchísimas gracias. Y amigos, no olviden de ir a buscar sus libros. También nos pueden seguir en De lo que no se dice en Instagram o Facebook. Ahí voy a estar publicando algunos pedacitos de esta charla que tuve con Roberto. También voy a estar poniendo más información sobre sus libros, así que no olviden seguirnos. Y bueno, Roberto, muchísimas gracias. Me despido y fue un placer. Fue un placer también para mí volverte a encontrar desde la vieja Europa. Desde Europa. Saludos a todos y cuídense mucho. No olvides compartir este episodio con tus amigos si te ha gustado. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube De lo que no se dice. Nos vemos el próximo miércoles.